Una niña de 13 años huyó de su madrastra y viajaba en un autobús, yendo a donde sus ojos la llevaban. Pero entonces, una adivina que estaba sentada detrás de ella le dijo una extraña predicción. El clima de ese día estaba sombrío, como suele ocurrir a finales de otoño. Las nubes cubrían lentamente el cielo, la lluvia inundaba las calles, dándole todo un aspecto sombrío y desolado. Amanda estaba sentada junto a la ventana del autobús, que serpenteaba por carreteras rurales solitarias. El vidrio se empañaba con su aliento, y ella, de manera automática, dibujaba círculos con el dedo sobre él. En su mente giraban pensamientos que cuidadosamente estaba todo planeado. Miró rápidamente su mochila, que estaba sobre sus rodillas, ligera pero espaciosa, tal como debería ser para una niña que planeaba ser libre. El camino estaba tranquilo. Los pasajeros en el autobús se sumían en sus preocupaciones. Alguien al fondo estaba crujiendo una bolsa de comida, y al frente, dos hombres mayores hablaban en voz baja sobre los precios de las papas. Amanda trataba de concentrarse en la carretera, pero sus ojos se cerraban por el cansancio. Sentía miedo, pero al mismo tiempo, dentro de ella ardía una chispa de determinación. No era solo terquedad infantil. Sabía que con cada kilómetro se alejaba de su casa y de su madrastra Cheryl. Lo haré bien, pensaba, apretando las correas de la mochila. Días antes, Amanda comenzó a actuar con cautela. Sabía que Cheryl siempre prestaba atención a los detalles. La niña trataba de comportarse a la perfección, no contradecir, no discutir, hacer como si estuviera dispuesta a seguir todas las reglas. Incluso cuando Cheryl le pidió que ordenara su habitación, Amanda, extrañamente, obedeció. La noche antes de su huida, mientras Cheryl recogía las tazas de la mesa, de repente notó. Amanda, ¿qué te pasa? Estás demasiado sumisa. Su voz sonaba inusualmente atenta. Amanda, tratando de no mostrar nerviosismo, se encogió de hombros. Nada. Solo pienso que es más fácil que discutir. Esa frase, aparentemente, tranquilizó a Cheryl. Ella sintió y se fue, ni siquiera esperando una respuesta. Pero Amanda notó que la mirada de Cheryl seguía siendo fija, casi sospechosa. Ya en su habitación, Amanda revisó rápidamente la mochila. Dentro estaba una billetera con el dinero que había ahorrado de las monedas de su padre para helado, agua de tocador, una chocolatina, un peine. Todo lo que podría necesitar estaba en una pila ordenada. Añadió un suéter para dar volumen, para que la mochila se viera como siempre, en caso de que Cheryl mirara. Sacó los libros de la mochila y los escondió bajo la cama. Todo está listo, pensó Amanda, mirando por la ventana donde ya se oscurecía. Trataba de calmarse. Su corazón latía fuerte, como si estuviera a punto de traicionarla. Esta es mi oportunidad. Me iré y todo cambiará. Mi abuela lo entenderá, se repetía. Amanda sentía que todo estaba perfectamente planeado. Cheryl no descubriría la verdad hasta la noche, y su padre, que estaba de viaje, no podría hacer nada. Para la mañana estaré en la ciudad, se convencía la niña. Amanda estaba sentada, apretando la mochila, pensando en su plan. Le parecía que todo estaba perfecto. Las verdaderas princesas siempre huyen con elegancia y ligereza, como en sus cuentos favoritos. Si tuviera muchas cosas, una mochila pesada o ropa de invierno, todo eso lo arruinaría, pensaba, mirando sus jeans delgados y sus deportivas ligeras. El otoño aún no era lo suficientemente duro como para temer al frío. Sus pensamientos volvieron al contenido de la mochila. La había revisado la noche anterior, comprobando todo al detalle.
En el fondo estaba su billetera, pequeña, con un patrón floral, que había comprado en la feria escolar con su propio dinero. Dentro tenía todos sus ahorros de los últimos meses, monedas y un par de billetes que su papá le daba de vez en cuando para chucherías. Junto a la billetera estaba el peine. Amanda no se imaginaba sin el cabello bien peinado, incluso en el camino. Para que nadie piense que soy una indigente o una niña perdida, pensó. Un frasco casi vacío de agua de tocador completaba su imagen. La niña quería sentirse como una verdadera dama, incluso sentada en un autobús lleno de olores a ropa vieja y asientos gastados. Y la chocolatina, recordó, revisando mentalmente su lista. Era su recompensa por la determinación. Cuando todo termine, me la comeré en el jardín de la abuela, pensó Amanda. El plan claro la tranquilizaba. Sabía que Cheryl no entendería nada hasta que fuera demasiado tarde. Cheryl ni siquiera sospecha lo inteligente que soy, susurró Amanda para sí misma, sonriendo. Había hecho todo lo posible para que en la mochila no hubiera nada sospechoso. Después de esconder los libros debajo de la cama, la niña colocó un suéter encima para que la mochila pareciera tener el peso normal. Todo está pensado, todo debe salir bien, se animaba a sí misma mentalmente. Hasta el final del día escolar, nadie notaría su ausencia. Incluso si Cheryl empezaba a llamar a los maestros por la tarde, Amanda ya estaría lejos. Su principal creencia era simple, su papá estaba de viaje y Cheryl no podría hacer nada por su cuenta. Se imaginó a Cheryl, desesperada, llamando a la escuela, luego a algún otro lado. Pero era inútil, Amanda lo había planeado todo. El teléfono estaba apagado para que no la encontraran. Si lo hubiera dejado encendido, me habría encontrado. Pero así, no hay manera de comunicarse, pensó la niña, mirando por la ventana. Amanda veía el cielo gris, los campos y los pocos árboles que pasaban rápidamente por la ventana. El autobús se sacudía por el camino irregular, pero ella ni lo notaba. Sus pensamientos estaban en el futuro. Las verdaderas princesas siempre se arreglan solas, se dijo en voz baja. Y yo lo haré, esas palabras sonaban con confianza. Pero en lo más profundo de su corazón, Amanda todavía tenía miedo. Era la primera vez que hacía algo así. Sin embargo, el miedo se desvanecía ante su determinación. Se sentía como la heroína de su propio cuento de hadas, donde todo terminaría bien. Amanda estaba segura de que su plan era perfecto. Lo había calculado todo hasta el más mínimo detalle. Las clases en la escuela terminaban a la 1 de la tarde y aunque Cheryl llegara a sospechar algo, no lo haría antes de las 2. Amanda se imaginaba a Cheryl regresando a casa, dándose cuenta de que la niña no había llegado de la escuela y comenzando a ponerse nerviosa. Pero para entonces, ella ya estaría lejos. Nadie podrá detenerme, decidió Amanda con firmeza, pensando en su ruta. Había elegido el autobús más temprano a la estación para irse antes de que alguien la viera. Luego, tomaría el tren, y en solo un par de horas estaría en la ciudad. Todo era simple y rápido. Su abuela Olivia nunca la delataría a Cheryl. Amanda no tenía dudas de que su abuela estaría de su lado. Había apagado su teléfono con antelación. Amanda sabía que este era el elemento clave de su plan. Si lo dejaba encendido, Cheryl podría llamarla o rastrearla. Que piense que no soy tan tonta, se rió la niña, apagando el teléfono. Por la mañana lo había escondido en el bolsillo más alejado de la mochila, para no tener que pensarlo más. Todo está planeado, se tranquilizó Amanda. Sostenía las correas de la mochila y miraba el paisaje que pasaba por la ventana.
dentro de ella, la sensación de miedo y de alegría luchaban. Era una verdadera aventura, el primer paso hacia la libertad. Hace un año, Amanda podría haber llamado su casa acogedora. Entonces era un lugar donde se sentía segura. Pero con la llegada de Cheryl, todo cambió. La casa se transformó en un campo de batalla, o al menos así lo veía la niña. Amanda recordaba cómo Cheryl desde el principio había establecido reglas que ella consideraba injustas. La obligaban a ordenar su cuarto, a hacer los deberes por sí misma, e incluso a ayudar en la cocina. Eso le parecía insoportable. Solo quiere demostrarle a papá que soy una vaga, pensaba Amanda cada vez que Cheryl le pedía lavar los platos o doblar la ropa. Antes, en la casa todo era diferente. La mamá de Amanda, Taylor, siempre hacía todo por ella. Su mamá le traía la comida, limpiaba por ella y nunca la obligaba a hacer algo en contra de su voluntad. Después de la muerte de su madre, su papá trató de reemplazar el cuidado que ella le brindaba. Pero con Cheryl, todo cambió. Ella decidió que aquí puede hacer lo que quiera, pensaba la niña, llena de rabia. Cada mañana comenzaba con nuevos requisitos. Amanda, haz la cama, le decía Cheryl. O bien, ¿por qué tus libros están por toda la habitación? Incluso los desayunos que preparaba Cheryl la irritaban. Sobre todo la avena, que Cheryl llamaba el comienzo más saludable del día. Amanda odiaba su sabor y su olor. Lo que más le dolía a la niña era que su papá siempre tomaba el partido de Cheryl. Decía que las nuevas reglas eran buenas para Amanda. Pero la niña veía las cosas de otra manera. Solo está tratando de reemplazar a mi mamá. Quiere que la obedezca como si fuera mi mamá. Pero nunca lo haré, pensaba Amanda cada vez que Cheryl la reprendía o le daba una nueva tarea. La niña sentía cómo su ira crecía por dentro. Le parecía que nadie la entendía. Incluso su papá, a quien amaba tanto, ahora la miraba de otra manera. Este no es mi hogar. No tengo lugar aquí, decidió Amanda, mientras preparaba sus cosas para huir. Estaba segura de que su abuela Olivia la recibiría con los brazos abiertos. Su abuela siempre la había amado, le contaba cuentos y hacía pasteles. Ella nunca me gritaría por una tontería como limpiar, pensaba la niña en el autobús. Amanda seguía reflexionando sobre lo injusto que había sido todo. Sentía que Cheryl no la quería. Todo lo que le importa es demostrarle a papá lo buena que es, susurraba la niña para sí misma, apretando los puños. Los recuerdos del hogar solo fortalecían su decisión de escapar y nunca volver. Amanda amaba recordar cómo eran las cosas antes. Su mamá Theodore era la mujer más tierna y cariñosa. Siempre sonreía, abrazaba a Amanda y la llamaba mi pequeña princesa. Charles las miraba con adoración, repitiendo a menudo, tengo a las dos chicas más hermosas del mundo. La casa entonces era diferente, cálida, sencilla, pero acogedora. Amanda tenía su propia habitación, que parecía un castillo de cuentos de hadas, cortinas rosadas en las ventanas, un dosel sobre la cama y montones de peluches en las estanterías. En las paredes colgaban fotos de Theodore sosteniendo a Amanda en brazos o riendo junto a Maxime. Todo eso hacía que la habitación fuera realmente especial. También recordaba las noches cuando mamá le leía cuentos. Taylor tenía una voz suave que hacía que todas las preocupaciones desaparecieran. Mamá podía pasar horas peinándole el cabello, trenzándole complicadas trenzas, y luego la elogiaba por su paciencia, como si Amanda hubiera hecho un trabajo importante. Eres toda una dama, Amanda, le decía mientras arreglaba el último rizo. Entonces todo era simple y feliz.
Amanda siempre sabía que su mamá y su papá la amaban más que nada en el mundo. También recordaba cómo mamá le contaba la historia de su nacimiento. Fue un verdadero milagro. Taylor y Charles habían soñado durante años con tener un hijo, pero los médicos solo se encogían de hombros. Cuando Taylor finalmente vio las 2 líneas en la prueba, no pudo contener las lágrimas. Ni siquiera te imaginas cuánto te hemos esperado, Amanda, decía ella, mirando a su hija con cariño. El embarazo fue difícil. Los médicos le advirtieron a Taylor que su salud podría no resistir, pero ella fue inquebrantable. Decidió que el riesgo valía la pena por el sueño. Debo dar vida a mi hija, cueste lo que cueste, dijo firmemente un día a Charles. El parto fue complicado. Taylor estuvo al borde de la vida y la muerte, pero resistió porque creía. Su hija debía ver este mundo. Charles, apretando su mano después del nacimiento de Amanda, repetía solo una cosa. Gracias. Eres la más fuerte. Desde ese momento, toda la vida de Taylor giraba en torno a su hija. Trataba de darle a Amanda lo mejor que podía. Charles también siempre las apoyaba, rodeando a la familia con amor y cuidado. Pero la felicidad no duró mucho. Al principio fue imperceptible. Taylor simplemente empezó a cansarse más a menudo, a veces rechazaba las caminatas o los juegos. Amanda no entendía lo que sucedía y solo murmuraba molesta que su mamá siempre decía. Después, Amanda. No ahora. Un día, Charles le dijo a su hija que mamá estaba en el hospital. Ella solo está recibiendo tratamiento, la tranquilizó él, pronto se sentirá mejor. Pero Taylor no regresaba. Ahora, cada día sin mamá parecía cada vez más largo. La niña pensaba con frecuencia que era una mala pesadilla y que algún día despertaría, y su mamá estaría allí, sonriendo como antes. Pero en lugar de eso, escuchó una nueva palabra que cambió su vida para siempre: cáncer. Esa palabra sonaba aterradora y extraña. Un día, Amanda incluso miró un libro sobre animales, tratando de entender por qué el cáncer podría estar relacionado con su mamá. Solo más tarde se enteró de que era una enfermedad de la que no se podía escapar. Los primeros días después de la muerte de Taylor fueron como en una niebla. Papá siempre estaba sombrío y callado. La abuela Olivia llegó de la ciudad para ayudar, pero ella también parecía distante. Amanda no entendía cómo seguir adelante. La casa sin mamá se volvió fría, como si de ella se hubiera ido todo el calor. Charles trataba de cuidar a su hija, pero también fue arrastrado por el dolor. La niña veía cómo él se sentaba durante largo rato junto a la ventana, mirando al horizonte. Empezó a trabajar más, y pasaba menos tiempo con ella. La niña se sentía sola. Extrañaba a su mamá, su voz suave, sus caricias, el aroma de su perfume. Incluso su habitación ya no alegraba a Amanda, los peluches, las cortinas rosas y las fotos en las paredes solo le recordaban que la felicidad se había ido. Fue entonces cuando la niña comenzó a encerrarse en sí misma. Ya no sentía que alguien la entendiera. Su vida parecía haberse dividido en antes y después. Amanda no podía creer que su mamá no regresaría. Cuando papá se sentó frente a ella y finalmente dijo: «Mamá ya no está con nosotros». Ella ha muerto», Amanda solo permaneció en silencio. Esas palabras sonaban como algo incorrecto, antinatural. Le parecía que era solo un error, un malentendido absurdo que se solucionaría mañana o dentro de una semana. Mamá es la princesa, y a las princesas no les pasa nada malo, pensaba ella, aferrándose a esa idea. En su imaginación, todo era diferente.
Se imaginaba que mamá había desaparecido porque un dragón malvado la había llevado. Tal vez papá pronto se convertiría en un valiente caballero, tomaría su espada y la salvaría. Amanda esperaba que algún día despertaría y vería a mamá en la puerta, sonriendo, con su libro favorito de cuentos en las manos. Pero los días pasaban y nada cambiaba. A veces pensaba, tal vez mamá se fue porque fui mala. Tal vez la lastimé y no pudo perdonarme. La niña no sabía cómo lidiar con esos pensamientos. Quería hablar de esto con papá, pero él parecía estar siempre demasiado ocupado o demasiado cansado para escucharla. Unos días después del funeral, en su casa apareció la abuela Olivia. Ella había venido de la ciudad para ayudar a Charles y Amanda. Olivia era una mujer estricta pero amable, que siempre tenía una respuesta para cualquier pregunta. Sin embargo, a Amanda no le gustaba su ayuda. La abuela no hacía nada como lo hacía mamá. Amanda, querida, ya eres grande, debes ser capaz de hacer algunas cosas sola, decía la abuela cuando la niña le pedía que le hiciera la cama o le calentara la comida. No quiero ser grande, gruñía Amanda en respuesta, girando la cabeza. Ah, ya veo. Bueno, querida. Quieras o no, la vida nos obliga a crecer, seguía diciendo Olivia. Sin embargo, sus palabras solo irritaban a la niña. Amanda veía en la abuela a una persona extraña que había llegado a intentar cambiar las cosas. Se negaba a escuchar, resistiéndose a cada uno de sus consejos. Por su parte, Charles intentaba lidiar con el dolor a su manera. Cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo, llegando a casa solo tarde en la noche. Amanda veía cómo evitaba mirar las viejas fotos familiares o entrar en el dormitorio donde aún estaban las cosas de mamá. Su padre se había vuelto alguien extraño, cerrado y silencioso. A veces, Charles y Olivia conversaban en la cocina, pensando que Amanda ya dormía. Necesitas dedicarle más tiempo a la niña. Ella está completamente perdida, decía la abuela. Lo intento, mamá. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo ayudarla si yo mismo no sé cómo seguir adelante? Esas conversaciones hacían que Amanda se sintiera aún más dolorida. Comprendía que nadie sabía cómo devolver la vida anterior. Se sentía perdida, como si hubiera sido arrojada a una enorme casa fría, donde no había nadie. La abuela llamaba a Amanda para el desayuno, le contaba algo sobre su jardín o el clima, pero la niña respondía con monosílabos o se quedaba en silencio. No quería acostumbrarse a su nueva vida. Le parecía que, si dejaba de estar triste por su mamá, sería una traición. La abuela continuaba insistiendo en enseñarle a ser más independiente. Un día le dio un trapo y un cubo. Vamos, Amanda, limpia el suelo de tu habitación. Es necesario, te lo voy a mostrar. La niña intentó protestar. Pero mamá nunca me obligaba a hacer esto. Mamá hacía demasiado por ti, respondió Olivia con severidad. Pero ahora debes aprender a hacerlo tú misma. Esas palabras hirieron profundamente a Amanda. Sabía que la abuela tenía razón, pero ella solo quería vivir como antes, cuando mamá cuidaba de todo y papá siempre estaba cerca. La abuela se quedó con ellos durante unos meses, pero su corazón también no aguantó y regresó a la ciudad. Amanda se sintió aún más sola. Papá se sumergía más y más en el trabajo y en casa solo quedaba el silencio. En ese momento, Amanda entendió que ya no podía contar con nadie. Estaba sola en este mundo. Y esa idea solo reforzó su creencia de que algún día tendría que tomar las riendas de su vida por sí misma. Charles ni siquiera pensó que su vida podría cambiar de nuevo. Todo ocurrió por casualidad.
Simplemente aceptó ayudar a su amigo Luis a llevar a su viejo perro Jack a la clínica veterinaria. El perro cojeaba de una pata trasera, y Luis se quejaba de que no podía manejarlo solo sin coche. En la sala de espera de la clínica había mucho ruido. Los perros pequeños gimoteaban, los grandes gruñían entre sí. Jack, cansado y nervioso, de repente gruñó y tiró de la correa, asustando a un caniche cercano. Charles trató de calmarlo, pero Jack tiraba con más fuerza, causando un verdadero caos. La puerta de la consulta se abrió de golpe y una mujer con bata blanca salió con paso firme. Su voz, estricta pero tranquila, anuló todo el ruido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mientras se dirigía directamente hacia Jack, sin prestar atención a su gruñido. Charles apenas alcanzó a decir: «Mi amigo me pidió que cuidara», comenzó Charles, pero la mujer no le dejó terminar. «Este amigo suyo va a hacer que todos se levanten». Sus movimientos firmes y seguros calmaron a Jack al instante. Se agachó junto al perro y le dijo suavemente pero con firmeza: «Bien, viejo, vamos a hacer un trato, yo te ayudo, y tú te comportas bien». Jack, para sorpresa de Charles, obedeció. La mujer levantó fácilmente su pata, la examinó y asintió. «Necesitamos una radiografía». «Esperen». Charles la miraba sin apartar la vista. Era algo inusual, su confianza, su fuerza, su calma. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar cuando dijo: «Gracias». «Perdón, ¿cómo te llamas?». Ella se dio vuelta, lo miró un poco sorprendida y sonrió. «Cheryl». «¿Y tú?». Charles sintió como su corazón, después de un largo estancamiento, comenzó a latir más rápido. «Charles», respondió él. Ese encuentro casual lo cambió todo. Comenzaron a hablar, al principio de manera esporádica, y luego cada vez más seguido. Cheryl resultó ser no solo una veterinaria, sino también una mujer fuerte y amable. Su confianza y determinación atraían a Charles. Poco a poco se dio cuenta de que quería estar cerca de alguien que pudiera brindarle apoyo. Cuando Charles le contó a Amanda que pensaba casarse, fue un shock para la niña. No podía creer lo que oía. «¿Cómo es eso?». «Mamá», comenzó ella, pero no pudo terminar la frase. Charles se sentó junto a ella, le tomó la mano y le dijo en voz baja: «Amanda, siempre recordaré a tu mamá. Nunca la olvidaremos. Pero Cheryl, ella me está ayudando a sentirme vivo de nuevo». Pero la niña no quería escuchar. Su resentimiento y dolor salieron a la superficie, y gritó: «Quiero decir, ¿quieres reemplazar a mamá?». Charles trató de calmar a su hija. «No es así. Cheryl no quiere reemplazar a tu mamá. Ella solo quiere ser parte de nuestra familia». «Pero yo no la quiero», gritaba Amanda. Esa noche, la niña lloraba en su habitación. Sentía que Cheryl iba a quitar todo lo que le pertenecía a mamá, el amor de papá e incluso su pequeño mundo, el que quedaba de la vida anterior. Cuando Cheryl se mudó a su casa, Amanda la recibió con frialdad. Casi no hablaba con su madrastra, la evitaba. Cheryl, al parecer, no le prestaba mucha atención. Inmediatamente se puso a trabajar y comenzaron a aparecer nuevas reglas en la casa. La limpieza será una vez a la semana. Cada una es responsable de su habitación, declaró Cheryl con firmeza. «Yo no lo haré», murmuró Amanda. Pero Cheryl no cedía. Ella sumó responsabilidades, ayudar en la cocina, hacer los deberes a tiempo. Amanda se encolerizaba. Sentía que Cheryl estaba convirtiendo su vida en un infierno.
Lo que más irritaba a la niña era que su papá apoyara a Cheryl. Parecía estar contento de que la casa estuviera en orden. Pero para Amanda, eso no era orden, sino control. Todos los días encontraba algo nuevo que la enfurecía. Incluso la comida que preparaba Cheryl no le gustaba. A Amanda no le gustaba la avena que Cheryl llamaba el desayuno perfecto. Su mamá, a la que adoraba, nunca la obligaba a comer lo que no quería. Ella solo quiere demostrar lo perfecta que es, pensaba la niña, apretando los dientes. Su resentimiento crecía con cada día. Vivir con Cheryl se convirtió en una verdadera prueba para Amanda. La niña percibía cada palabra de la madrastra como un desafío, y cada una de sus acciones como un intento de demostrar que Amanda no era lo suficientemente buena. Cheryl, por su parte, no consideraba necesario suavizar las cosas. Hablaba de forma directa y exigente. Amanda, recoge la mesa, le decía después de la cena, señalando las migas y el plato sucio. ¿Por qué yo? Protestaba la niña. Porque vivías como una princesa. Y ahora es hora de ser independiente, respondía Cheryl, sin elevar la voz, pero con firmeza en sus palabras. No soy una princesa, exclamó Amanda, golpeando la mesa con la palma de la mano. Sabes, eso es cierto, replicó Cheryl tranquilamente. Las princesas no dejan desorden. Estas conversaciones se repetían una y otra vez. Amanda, deliberadamente, no recogía su habitación, tiraba cosas por todos lados, dejaba los zapatos sucios. Pero Cheryl nunca gritaba. Nadie lo hará por ti, Amanda, le decía. Tú decides en qué tipo de casa quieres vivir. A veces parecía que Cheryl la estaba probando a propósito. Por ejemplo, una mañana le exigió que limpiara sus zapatos. De todos modos se ensuciarán, murmuró la niña. Porque así lo hacen. Las personas que se respetan a sí mismas, respondió brevemente Cheryl. Estas palabras tocaron a Amanda. Sentía que su madrastra inventaba reglas solo para empeorar su vida. Quiere demostrar que es mejor que yo, susurraba la niña para sí misma mientras recogía la mesa. Pero en lo más profundo, sabía que Cheryl no cedería. La situación se complicaba por los comentarios de las vecinas que se reunían en la entrada del edificio. Amanda solía quedarse escuchando sus cotilleos. Pobre niña, no es fácil con la madrastra, decía una mujer mayor con pañuelo en la cabeza. ¿Y Cheryl ha visto cómo le habla? Seco, como si la niña le debiera algo, añadió otra. Así son todas las madrastras, estrictas, malas, suspiró la tercera. Amanda escuchaba sus conversaciones y se sentía aún más desgraciada. Nadie le preguntaba, pero las mujeres parecían saber todo sobre su vida. Tú, niña, ven a nosotras si necesitas algo, le dijo un día una de las vecinas. Vamos a enseñarle a Cheryl cómo se debe tratar a los niños. Amanda asintió, sintiéndose como la heroína de un cuento, donde la madrastra siempre es una bruja malvada. Las mujeres echaban leña al fuego de su resentimiento. La idea de escapar empezó a tomar forma en la cabeza de Amanda después de una conversación especialmente desagradable con Cheryl. La niña estaba en su habitación, mirando las cortinas rosas que ya no le traían alegría. Pensaba en su abuela Olivia. En su casa siempre hace calor y es acogedor. Nunca me dirá que debo limpiar o fregar los suelos, pensaba Amanda. La idea de escapar le parecía lógica. Su abuela la protegería, la apoyaría y no dejaría que Cheryl impusiera sus reglas. Amanda comenzó a hacer un plan. Ya tenía en su mochila una cartera con el dinero que había estado ahorrando durante los últimos meses.
Añadió su peine favorito y una chocolatina. Decidió apagar el teléfono para que Cheryl no pudiera encontrarla. Me voy, y ni siquiera sabrán a dónde. Papá se pondrá triste, pero lo entenderá. Que Cheryl intente vivir sin mí. Estos pensamientos llenaban su determinación por la mañana, justo antes de salir de casa. Amanda se miró en el espejo. Esta es mi oportunidad, dijo en voz baja. Salió del apartamento sin hacer ruido, para no despertar a Cheryl. El plan estaba listo, y Amanda se sentía como la heroína de su propia historia. Amanda despertó temprano, porque sabía que ese día papá se iba. Escuchaba cómo preparaba sus cosas en la habitación contigua, los ruidos, el chirrido de la maleta al abrirse y la voz suave de Cheryl recordándole algo. Amanda, envuelta en la manta, estaba acostada con los ojos cerrados, tratando de deshacerse de la sensación incómoda de que todo se estaba saliendo de control. Charles apareció en la puerta de su habitación, tocando suavemente el marco. Me voy, dijo con suavidad, sentándose al borde de la cama. La niña se levantó y, sin poder evitarlo, lo abrazó. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no quería mostrarlas. ¿Vas a estar mucho tiempo allá?, preguntó en voz baja. Una semana. Tal vez un poco más. Trataré de volver más rápido, respondió Charles, acariciándola en la cabeza. Eres una niña muy lista. Escucha a Cheryl, ella hace todo por ti. ¿Verdad? No respondió nada, solo se abrazó más fuerte a su papá, sabiendo que esa era su última mañana antes de huir. Quería gritarle para que se quedara, para que no la dejara sola con Cheryl, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Charles se inclinó y la besó en la frente. Te quiero, Amanda. Sé buena. Cuando él salió por la puerta, Amanda sintió que todo en su interior se rompía. Pero en lugar de dejarse llevar por ese sentimiento, se levantó, se secó los ojos y comenzó a prepararse. La mañana estaba gris, igual que el estado de ánimo de Amanda. Sabía que debía irse. Mientras Cheryl pensaba que la niña se había ido a la escuela, todo estaba calculado hasta el último minuto. El autobús hacia la estación salía a las 7:30 y el tren eléctrico un poco después. Amanda se puso su mochila y, de puntillas, pasó junto a la habitación de Cheryl. Ella estaba ocupada con algo en la cocina y no le prestó atención. La niña, intentando no hacer ruido, cerró la puerta principal con suavidad. El aire fresco la recibió afuera. El camino hasta la parada del autobús solo le tomó unos minutos. No había nadie en la parada, solo una mujer con un abrigo largo, hablando por teléfono. El autobús llegó a tiempo. Amanda, aferrándose a su mochila, subió al vehículo y se sentó junto a la ventana. Su corazón latía rápido, como el de un pájaro atrapado, pero ella hacía todo lo posible por no prestarle atención. Tengo que conseguirlo, se repetía a sí misma cuando el autobús arrancó. Amanda sentía una mezcla de alivio y miedo. Detrás quedaban la casa, Cheryl y todo lo que ella consideraba injusto. Delante, la incertidumbre, pero la niña creía que su abuela Olivia la recibiría y todo sería diferente. El autobús avanzaba lentamente, serpenteando por las calles estrechas. Amanda miraba por la ventana, viendo cómo pasaban las casas, los árboles y los pocos transeúntes. Sus pensamientos vagaban entre el pasado y el futuro. Las cosas con Cheryl serían diferentes si ella al menos hubiera intentado entenderme, pensaba la niña. Le parecía que su madrastra hacía su vida más difícil a propósito. Recordando sus conversaciones con Cheryl,
Amanda sentía cómo la ira volvía a encenderse en su interior. Esos recordatorios constantes, debes hacerlo, es importante, hazlo tú misma. Todo esto fortalecía su convicción de que Cheryl intentaba ocupar el lugar de su madre. Pero también había otros pensamientos. Amanda recordó cómo, cuando era pequeña, su papá le leía cuentos antes de dormir, cómo montaban bicicletas juntos en verano y cómo construían muñecos de nieve en invierno. Esos recuerdos la reconfortaban, recordándole tiempos cuando todo era más sencillo. Imaginaba cómo llegaría a la casa de su abuela Olivia. Ella nunca me hará hacer lo que no quiero, pensaba la niña. En su cabeza ya comenzaba a formarse la imagen de una nueva vida, la acogedora casa de su abuela, sus relatos del pasado, los deliciosos pasteles que siempre horneaba. Y papá, probablemente llamará, pensó de repente Amanda. Su corazón se contrajo por un momento. Sabía que su fuga lo pondría triste, pero creía que él lo entendería. Me quiere, siempre ha estado de mi lado, se decía a sí misma. El autobús avanzaba cada vez más lejos y la niña se sumergía más en sus pensamientos. Delante estaba el tren eléctrico y después la ciudad, donde, esperaba, comenzaría un nuevo capítulo más feliz de su vida. Amanda se acomodó junto a la ventana, miró el paisaje que pasaba rápidamente y se perdió en sus pensamientos. Pero no pudo quedarse mucho tiempo a solas consigo misma. ¿Estás sola, niña? De repente, se oyó una voz cerca. Amanda se sobresaltó y se giró. En el asiento vecino, a través del pasillo, había una mujer con un pañuelo colorido. Un collar grueso brillaba en su cuello y en sus orejas brillaban grandes pendientes. Estaba sentada, ligeramente inclinada, sonriendo con una extraña curiosidad. ¿Vas sola, niña?, preguntó, al notar la incomodidad de Amanda. ¿O tus padres están atrás? Voy a la ciudad a ver a mi abuela, dijo Amanda, tratando de ocultar su nerviosismo. La mujer entrecerró los ojos astutamente. ¿A la ciudad a ver a tu abuela? Parecía que estaba analizando cada palabra, mirando a Amanda con atención. ¿Y tus padres saben que vas en el autobús? Amanda se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón latía más rápido. Claro, respondió. Papá me dio permiso. Papá me dio permiso. ¿Y por qué estás tan nerviosa? La mujer sonrió. ¿Sabrá tu mamá que vas hacia ella? La niña se quedó en silencio, apretando las correas de su mochila, como si eso pudiera protegerla. No tengas miedo, continuó la mujer, suavizándose un poco. Muy tranquila, incluso un poco amable. Pero en sus ojos había algo que hizo que Amanda se pusiera alerta. Vamos, cuéntame. Vamos, ya, despidió la mujer. He visto a muchas como tú. Tus ojos lo dicen todo, no puedes esconderlo. Amanda sintió como una bola se formaba en su garganta. Permaneció en silencio, sin saber cómo responder. Su mirada se suavizó y su voz se volvió más tranquila. Está bien, si no quieres contarme, no pasa nada. Lo más importante es que tu abuela es buena. ¿Tu abuela es buena?, respondió la niña en voz baja. Eso está bien, sonrió la mujer. Sabes, a veces las abuelas pueden ser peores que las madrastras. Amanda se tensó. ¿Cómo sabía sobre su madrastra? Un momento. Viajaron en silencio. Amanda miraba por la ventana, pero sus pensamientos regresaban a la extraña mujer. Mientras tanto, ella sacó de su bolso una libreta y un bolígrafo. Escribió algo rápidamente y se volvió hacia la niña. Escucha, niña,
te voy a dar un consejo, comenzó. Amanda la miró con cautela. Parece que tienes muchas heridas en el corazón, preguntó Sarabsán. Escribe todo lo que te atormenta, todas las ofensas, la rabia, todo lo que llevas dentro. Escribirás y luego dejas todo eso en algún lugar. Lo mejor es en el desván de tu abuela. ¿Tiene desván? Sí, respondió Amanda, sorprendida por el consejo. Pues deja todo allí. ¿Sabes por qué? Porque las viejas ofensas son como la basura, mientras las llevas contigo, solo apestan, pero si las tiras, sentirás alivio, como si empezaras a vivir de nuevo, explicó la mujer. Intenta hacerlo. ¿Y si no ayuda? Volvió a hablar ella, ¿y si sí ayuda? Ayudará, si escribes la verdad, respondió la mujer con seguridad. Bueno, hemos llegado. Vamos, niña, ve a ver a tu abuela y recuerda lo que te dije. Amanda apretaba la libreta contra su pecho, asintió y salió en su parada. Las palabras de despedida de la gitana seguían resonando en su cabeza. Amanda bajó en la estación de la ciudad con una mochila sobre sus hombros. Todo estaba tranquilo alrededor, solo se oían de vez en cuando las voces de los transeúntes. El sol de otoño se filtraba entre las nubes y el aire olía a hojas marchitas. La niña, apretando las correas de la mochila, cruzó una pequeña plaza y dobló en un callejón conocido. La casa de la abuela estaba un poco apartada de las demás, rodeada por un viejo jardín. Cuando Amanda llegó a la puerta, su corazón empezó a latir con fuerza. Parecía que, al cruzar esa puerta, por fin encontraría paz, pero la casa estaba vacía. En la estufa había una tetera caliente y en la sala de estar, la televisión estaba encendida. Parecía que la abuela había salido por un rato. Amanda dejó la mochila junto a la puerta, recorrió la casa, pero no la encontró por ningún lado. La niña salió al jardín, rodeó la casa, pero también estaba vacía. Probablemente volverá pronto, pensó, sintiendo una leve decepción. Decidió esperar y regresó a la casa. Su mirada se posó en una estrecha escalera que conducía al desván. Ese desván lo recordaba desde su niñez. Siempre le había dado un poco de miedo, pero también le resultaba interesante. Voy a ver, decidió ella, subiendo por la escalera. En el desván hacía frío y olía a antigüedades. Las estanterías a lo largo de las paredes estaban llenas de cajas que contenían las viejas pertenencias de la abuela. Amanda miró a su alrededor, recordando cómo, cuando era niña, la abuela guardaba allí los juguetes. Pero de repente, un débil gemido rompió el silencio. La niña se giró y vio a su abuela sentada junto a la pared, entre las cajas. Su rostro estaba pálido, con los ojos entreabiertos. «Abuela», gritó Amanda asustada y corrió hacia ella. Se arrodilló a su lado, tomando su mano. La mano estaba fría, la respiración débil. «Abuela, ¿qué te pasa?», pensó Amanda por un momento. «¿Qué hacer? Hay que pedir ayuda». Corrió hacia abajo, tomó su teléfono y, sin pensarlo, marcó el número de la ambulancia. «Mi abuela no se siente bien, casi no respira», dijo rápidamente Amanda. El operador pidió la dirección, la calmó y le dijo que la ayuda ya estaba en camino. La niña volvió al desván, se sentó junto a su abuela y le puso la cabeza sobre sus rodillas. «Todo va a estar bien, abuela. Los médicos ya vienen», susurraba, acariciando su cabello canoso. La ambulancia llegó rápidamente. Amanda escuchó cómo la puerta del vehículo se cerraba y la voz de un médico llamándola. «Estamos en el desván», gritó ella en respuesta. Los médicos subieron,
examinaron rápidamente a la abuela y la colocaron en la camilla. El corazón a tiempo, dijo uno de ellos. La niña se quedó de pie, abrazándose a sí misma, mirando en silencio cómo la llevaban abajo. Fuera, junto al vehículo de la ambulancia, uno de los médicos se volvió hacia Amanda. Era un hombre mayor, con un rostro serio pero amable. La miró atentamente y le dijo, «Bien hecho, niña. No te desorientaste, salvaste a tu abuela». Amanda se quedó inmóvil, esas palabras sonaron como un reconocimiento. Sintió como todo su ser temblaba por lo vivido. Yo solo, no sabía qué hacer. Pero los llamé, murmuró ella. Y eso fue suficiente, respondió el médico con seguridad. Si no hubieras llamado, todo podría haber terminado peor. Amanda asintió, mirando cómo cerraban la ambulancia y se llevaban a la abuela. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún sentía culpa por haber llegado tan de repente a la casa y ser testigo de tal desgracia. Cuando el vehículo se fue, Amanda regresó a la casa. Se sentó en el sofá, se tapó la cara con las manos y respiró profundamente. Todo sucedió tan rápido que aún no había tenido tiempo de entender qué hacer a continuación. Después de que Amanda dejó la casa, Cheryl empezó a sospechar que algo no iba bien. Cuando la niña no regresó de la escuela a la hora habitual, ella inmediatamente revisó su habitación, encontrando la mochila vacía y notando que el teléfono de Amanda estaba apagado. Cheryl comprendió que la niña había huido. No entró en pánico, recordando cuántas veces Amanda había hablado de la abuela Olivia. Cheryl supuso que probablemente había ido allí. Un vecino ayudó a confirmar sus sospechas, ya que había visto a Amanda en la parada de autobús temprano por la mañana. Sin perder tiempo, Cheryl llamó a la abuela para advertirle, pero el teléfono de Olivia no contestaba. Fue entonces cuando Cheryl decidió ir a la ciudad por su cuenta. Sabía que la niña estaría allí y sentía que debía estar cerca. Cheryl llegó a la casa de la abuela poco después, casi al mismo tiempo que la ambulancia. Al enterarse de lo sucedido y ver a Amanda asustada, comprendió inmediatamente que no era momento para discutir ni hacer reproches. Ahora que la abuela había sido llevada al hospital, se quedaron solas para hablar en casa, tratando de comprender lo que había pasado. La mochila estaba cerca y en la cabeza de Cheryl resonaban las palabras del médico, elogiando a Amanda, pero eso no hacía que se sintiera mejor. Cheryl salió de la casa, se sentó tranquilamente, apoyando los codos sobre las rodillas. Permanecieron en silencio, observando cómo el jardín se envolvía en una suave niebla otoñal. ¿Se lo contarás a papá?, preguntó Amanda en voz baja, sin mirarla. Sus ojos se suavizaron. ¿Y tú qué piensas? Amanda vaciló, buscando las palabras. Temía que Cheryl empezara a reprenderla o que llamara de inmediato a su padre. Pero en lugar de eso, Cheryl dijo tranquilamente: «Si quieres, no le diré nada». «Pero ¿cómo explicamos tu maravilloso rescate de la abuela?». La niña apretaba las manos sobre las rodillas, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa en su interior. «Se lo contaré todo cuando él regrese», respondió Amanda. Cheryl asintió levemente. «Esa es la decisión correcta. Papá debe saber que estás madurando», dijo, y luego añadió, «pero creo que hay algo más que quieres decir». Amanda la miró. El rostro de Cheryl estaba sereno, pero en sus ojos había un interés sincero. La niña inhaló profundamente y exhaló. «Perdóname por todo, he sido mala», susurró apenas. Cheryl la miró con una ligera sonrisa. «No mala, solo confundida», respondió Cheryl. Amanda sintió como algo dentro de ella se movía.
Su resentimiento y enojo ahora parecían inútiles. Finalmente comprendió que Cheryl no era su enemiga, sino simplemente una persona que había intentado ayudar a su manera. ¿Siempre has sido tan tranquila?, preguntó de repente la niña. Cheryl sonrió. No siempre. Cuando tenía tu edad, también huí de casa 3 veces, respondió ella. Amanda levantó los ojos, sorprendida. Ajá, asintió Cheryl, y cada vez entendí que huir no resuelve los problemas. Solo los pospone. Ambas se quedaron en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión entre ellas. Después de un rato, Cheryl preguntó. Bueno, ¿vamos a casa? Amanda asintió, pero luego preguntó. ¿Y la abuela? La abuela está en buenas manos, la están tratando. Podemos visitarla tan pronto como los médicos lo permitan, respondió Cheryl. La niña se quedó pensativa. La casa ya no le parecía tan aterradora como antes, pero aún tenía miedo de regresar. ¿Y si papá se enoja?, preguntó con duda. Cheryl la miró. Papá te quiere mucho. Claro que se va a sentir molesto, pero creo que se alegrará de que hayas comprendido todo y decidieras contárselo tú misma. Amanda suspiró profundamente. ¿Estás segura de que lo conseguiremos? Segura, respondió Cheryl con firmeza. Lo conseguiremos si trabajamos juntas. Esas palabras tranquilizaron a Amanda. Por primera vez, sintió que Cheryl realmente estaba de su lado. Se levantó, tomó su mochila y juntas se dirigieron hacia el coche. En el asiento trasero, Amanda volvió a sumirse en sus pensamientos. Todo lo que había considerado injusto, de repente, empezó a verse de manera diferente. Cheryl no intentaba ocupar el lugar de su madre. Simplemente intentaba ayudar. Cuando el coche comenzó a moverse, la niña echó una mirada furtiva a Cheryl. Gracias por venir, dijo ella en voz baja. Cheryl sonrió. Siempre. Amanda, siempre. Después de regresar a casa, todo cambió. Amanda no montó escenas ni se justificó. En lugar de eso, fue directamente a su papá cuando él regresó de su viaje de negocios. Su voz temblaba, pero reunió todo su valor. Papá, necesito decirte algo. Charles miró a su hija sorprendido, mientras Cheryl se quedó al margen, dejándoles espacio para hablar. Me escapé, confesó Amanda honestamente. Pero me di cuenta de que fue un error. Me siento muy culpable contigo y con Cheryl. Charles, confundido y preocupado, se arrodilló para mirar a su hija a los ojos. Amanda, comenzó, me preocupé mucho cuando supe que no estabas. Pero lo importante es que regresaste y te diste cuenta de tu error. Estas palabras fueron un momento importante para la niña. Sintió que su papá aún la amaba. Desde todo lo que ocurrió, Amanda cambió. Ya no discutía por cada cosa pequeña, trataba de ayudar en casa, limpiaba su habitación por sí misma. Su ritual favorito se convirtió en hacer la cama por las mañanas, incluso si parecía un detalle pequeño. En la escuela, comenzó a prestar más atención a las clases. Si antes pensaba que no importaba, ahora intentaba demostrarse a sí misma que podía mejorar. Pero lo más notable fue cómo cambió su manera de comunicarse. Si antes respondía de manera brusca y tajante, ahora sus palabras eran más suaves y sus respuestas más pensadas. La relación con Cheryl también empezó a cambiar. Amanda se permitió, por primera vez, observar atentamente a su madrastra. Notó cómo cuidaba a su papá, cómo limpiaba la casa con esmero, cómo intentaba hacer todo cómodo y acogedor.
Una mañana, cuando Cheryl estaba preparando el desayuno, Amanda entró en la cocina y, con cierta indecisión, preguntó: ¿Puedo ayudar? Cheryl levantó la vista, un poco sorprendida, pero rápidamente asintió. Claro que puedes. Corta las verduras para la ensalada. Amanda se dedicó con esmero a la tarea. El trabajo solo tomó unos minutos, pero para la niña era un gran paso. Cuando todo estuvo listo, Cheryl la agradeció. Buen trabajo, Amanda. La niña sintió un extraño calor por dentro. No era solo un elogio, era un verdadero agradecimiento. Por las noches, empezaron a pasar más tiempo juntas. Cheryl le contaba historias de su vida, algunas divertidas, otras tristes. Amanda supo por primera vez lo difícil que había sido para Cheryl convertirse en veterinaria, como trabajaba por las noches para pagar sus estudios. Tuve muchos momentos en los que quería rendirme, confesó Cheryl una noche. Pero siempre recordaba por qué comencé. No te rindas, dijo Amanda, mirando a su madrastra. No lo haré, respondió Cheryl con una ligera sonrisa. Un día, mientras estaban en la cocina, Amanda de repente preguntó: ¿Me enseñarías a hacer pelmeni? Cheryl la miró sorprendida, pero asintió alegremente. Claro, es más fácil de lo que parece. Pasaron mucho tiempo haciendo pelmeni, charlando y riendo. Amanda ya no se sentía ajena a Cheryl. Por primera vez vio en ella una persona cuidadosa y fuerte, que quería que todo saliera bien para ellas. Ahora, al pasar junto a Cheryl, Amanda podía simplemente decir: Gracias por la cena, estuvo deliciosa. Eran pequeños pasos, pero con cada día se acercaban más la una a la otra. La noche otoñal en la casa era cálida y acogedora. En la cocina se sentía el aroma de los pelmeni recién hechos, y en la mesa había ensalada, pan y compota que Cheryl había preparado durante el día. Amanda misma ayudaba a colocar los cubiertos e incluso ofreció servir las bebidas. Charles observaba esto con una ligera sonrisa. Le alegraba ver cómo había cambiado el comportamiento de su hija. No hace mucho, ella se negaba a entrar en la cocina y ahora participaba en cada etapa de la preparación de la cena. Cuando todos se sentaron a la mesa, Amanda de repente dejó la tenedor. Su corazón latía más rápido, pero ya sabía lo que iba a decir. Quiero decir algo, comenzó, ligeramente nerviosa. Charles y Cheryl se quedaron quietos, mirándola con expectación. Gracias por todo, dijo la niña, bajando la mirada. Papá, siempre estuviste conmigo, incluso cuando era insoportable. Y tú, Cheryl, levantó la mirada hacia su madrastra, tú también. Pensé que tratabas de reemplazar a mamá, pero ahora entiendo que solo querías ayudarme. Un silencio cayó en la habitación. Charles se acercó a su hija y le apretó la mano. Siempre te amamos, Amanda, dijo él. Cheryl sonrió. Sus ojos se humedecieron un poco. Gracias por decirlo, respondió en voz baja. Después de la cena, la familia se quedó en la cocina. Reían, recordaban historias del pasado y hacían planes para el fin de semana. Fue una noche sencilla, pero importante para todos. Amanda se dio cuenta de que finalmente había encontrado su lugar. Cheryl ya no le parecía ajena. Ella era parte de la familia, como su papá, como Amanda misma. ¿Qué les parece una visita a la abuela cuando la den de alta?, propuso Cheryl. Buena idea, respondió Charles. Creo que estará feliz de vernos a todos juntos. Amanda asintió, sintiendo calor por dentro. Abuela, papá, Cheryl, todos estaban cerca.
Esa sensación de unidad fue para ella un verdadero descubrimiento. La nueva etapa de la vida de Amanda no comenzó con un cuento de hadas, sino con su propia decisión de cambiar. Y eso lo entendió. Ella era el verdadero milagro.